¿no? No hay nada más lindo que reunirnos y hablar de la palabra de Dios. Eso es algo precioso. Y tenemos esa libertad acá. Hay otros lugares que están muriendo porque luchan para tener esa libertad. Y nosotros tenemos esa libertad. Hay que aprovechar cada momento que tenemos para poder reunirnos y hablar de la palabra de Dios, ¿no? Los viernes también hay un grupo de estudio en casa de Julio y de Ale, de la que enseña. Entonces, busquemos. Dice Pedro que anhelemos esto como la leche, ¿no? Así que si nosotros anhelamos esto como el bebé anhela la leche, cuando sabemos de un lugar donde se está discutiendo la palabra de Dios, vamos y nos metemos ahí. Más cuando es tu iglesia la que te está dando esas chanzas. ¿No? Algo que yo he dicho es de que acá podrán quejarse de lo que quieran, pero de algo que sí no se pueden quejar es de que no hubo oportunidad de aprender la palabra de Dios. Porque siempre hemos tenido mucho para aprender la palabra de Dios, ¿no? Incluso tenemos libros y hay oyentes que van a los libros, ¿no? Así que no hay chance de decir, ay, es que nunca supe, nunca aprendí. Y no aprendiste, decía mi pastor allá, era por cabezón, no porque no hubiera la oportunidad, ¿no? Así que en este mes, mis hermanos, vamos a estar hablando algo bien interesante, que es un tema que de pronto no hemos tocado mucho en la iglesia. Lo hemos tocado un par de veces en estudios en los hogares, de pronto lo hicimos algún tiempo, discutimos todo el libro de Apocalipsis, y ahora en este mes y posiblemente inicios del siguiente vamos a estar hablando de estos puntos de profecía que la palabra de Dios nos pide que sepamos, ¿no? Tanto así que la revelación es de Dios para nosotros. Quiere decir de que a Dios le interesa que lo sepamos. Y vamos a estar discutiendo eso en estas semanas que vienen. Pero hay un tema bien importante, creo yo, clave para poder arrancar con esto. La semana pasada nosotros hablamos de que solo en Cristo estaba la salvación. No había tal cosa de que mis acciones me salvan porque no es por obra, dice la palabra de Dios. La salvación depende del Señor y la salvación la guarda el Señor, la salvación la sostiene el Señor. El día que yo sostenga mi salvación, ese día perdí mi salvación. Pero el Señor es el que nos da todo eso, por gracia dice que somos salvos, ¿no? Entonces, en esa misma idea, cuando discutíamos esa palabra salvos la semana pasada, la palabra salvos quiere decir de que somos librados de un peligro inminente. Eso quiere decir de que hay un peligro que está acechando a la humanidad. Hay un peligro que se acerca. Y ese es el juicio que Dios va a hacer a todas las naciones. Ese es el juicio que Dios va a hacer a nosotros como cristianos también. Si creíamos de que nos íbamos a librar del asunto, también tenemos que rendir cuentas de nuestra cristiandad a Dios. Amén. Así que inclina ahí tu rostro, cierra tus ojos y vamos a encomendarnos al Señor. Señor, damos gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias porque hablas a nuestros corazones, gracias porque estás el día de hoy presente, estás en medio de nosotros. Recordamos, mi Dios, de que tú dijiste que nunca nos dejarías, sino que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Y hemos creído en esa palabra tuya, Señor, y por eso estamos seguros de que estás en medio de nosotros. Háblanos a través de tu santa palabra, Señor. Haz nuestro corazón sensible, haz nuestro corazón humilde, haz nuestro corazón valiente a la vez para poder poner en práctica todo aquello que tú el día de hoy nos pidas que hagamos. Que queremos agradarte en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero darle la bienvenida a Tony. Tony está allá atrás, estamos hablando así, dale un aplauso. Estamos hablando con nuestro hermano, le extendimos la invitación y acá está Tony. Es un gusto tenerte acá, Tony, esta es tu casa, somos tu familia. Hay unos feitos, otros guapos, pero el corazón ha sido renovado por el Señor. Así que bienvenido a tu casa, esta es tu familia. Así que como familia te vamos a hacer la vida imposible igual. Porque somos familia, ¿no? Yo recuerdo mi hermana me hacía la vida imposible, entonces somos hermanos, ¿no? Y a la misma vez, qué bueno que están acá y no están sentados en un sofá viendo el partido. ¿Quiénes vienen de azul? Son los que le van a Argentina, los demás le van a Alemania, ¿no? Okay.
No, es bueno que estén acá. Es cambiar este momento por un partido, como que no va. Hay algunos hermanos que están de vacaciones, otros tuvieron que trabajar, otros tuvieron algún inconveniente, pero hay otros que se quedaron por el partido. Eso no se vale. Vamos a pedirle al Señor que les envíe una plaga de chinches ahí en ese sofá donde están sentados, que les dé una incomodidad, ¿no? Y que esas ronchas nunca se le borren, que queden marcas, que cada día que se vean al espejo digan, por no haber ido a la iglesia. Quede así, ¿no? Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, verso 36, y vamos a hablar de los últimos días, ¿no? Ahí había un pasaje bíblico en la pantalla que nos recuerda de que va a haber crisis, va a haber dolor, va a haber angustia, ¿no? Y ese pasaje bíblico decía de que oiremos guerras y rumores de guerras, dice, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y lo más triste de todo es de que dice, pero aún no es el fin, ¿no? O sea, te va a ir como en feria, pero no creas que ya llegó el fin. Ese es el principio, dice la Escritura, de dolores, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar hablando en estos meses. Ahora Mateo, capítulo 24, verso 36 en adelante. A Jesucristo le hacen una pregunta los discípulos. Y la pregunta que le hacen sus discípulos, él hablando acerca de crisis, de tribulación, de persecución, los discípulos le preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y cuándo van a suceder las del fin del mundo, las últimas cosas, ¿no? Y Jesucristo en el capítulo 24 se detiene a hablar de esos dos puntos, ¿no? Del momento de crisis, refiriéndose a la destrucción que iba a tener Jerusalén. ¿En qué año tuvo Jerusalén su destrucción después de Cristo? ¿Se acuerdan? A los que van al compendio de teología pastoral, no me pongan en vergüenza. Porque bueno que no está la hermana Polo acá, si no me despide antes de contratarme. ¿En qué año fue? Me lo dicen con miedo porque no hay mucha seguridad, ¿eh? 70, el año 70, sí, no hay seguridad. Año 70 fue destruido el templo y fue destruido Jerusalén. Y es clave ese punto porque ahí terminan los tiempos. Jesucristo hablaba el final de estos tiempos y decía, muchos de ustedes van a estar vivos para cuando ese momento llegue. ¿Y cuál era ese momento que estaba marcándose con la destrucción del templo? Es de que Dios se comunicaba con su pueblo en el templo. Entonces en el año 70, cuando Tito destruye el templo, se acabó esa forma de relación de Dios con el pueblo. Entonces Dios ahora se relaciona con cada uno de nosotros. Pablo dice que somos ahora el templo de Cristo, ¿no? O sea, de que ya no es un templo hecho de manos de hombres, sino que es un templo diferente. Y eso es lo que tú como iglesia eres, el templo de Cristo, ¿no? Y en ese mismo sentido, Jesucristo sigue hablando, verso 36. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir que la abras, Mateo 24, verso 36. Si no, vamos a estar pasando los pasajes bíblicos acá en la pantalla. Pero es bueno de que tú tengas tu Biblia. ¿Qué tal si un día de estos me vuelvo loco y me convierto en un hereje y comienzo a engañarte, ¿no? Así que asegúrate de lo que te estoy enseñando es la verdad. Ponme a prueba, ¿no? Ponme a prueba. ¿Qué tal si un día de estos me vuelvo loco y comienzo, no, que el Señor me dijo, ¿no? Entonces asegúrate tú a través de la santa palabra de Dios, ¿no? Verso 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, hablando Cristo del momento cuando Él regrese, ¿no? Primer punto que Cristo hace firme es de que el día y la hora nadie sabe. Dice, ni aún los ángeles de los cielos. No sé si tú has oído por ahí a veces, incluso hace un año, un par de años en la televisión, salió alguien diciendo de que el fin del mundo iba a ser en el 2014, ¿no? ¿Te acuerdas que el asunto de los mayas, el 21 de diciembre del 2012 también, ¿no? Que el fin del mundo, esa fecha iba a llegar. Y resulta de que la palabra de Dios dice de que el día y la hora nadie sabe. Muchos se hubieran ahorrado un montón de miedos si se hubieran leído ese versículo 36. Nadie sabe el momento del fin. Nadie sabe el momento de que Cristo regrese, que eso va a ser la marca del final de los tiempos, y nadie sabe cuándo ese gran juicio va a tomar acción. Solamente nuestro Dios, dice, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Cristo. Mas como en los días de Noé,
Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, ¿te acuerdas quién fue Noé? No, Noé fue el hombre que hizo una arca gigantesca, donde ahí se guardaron muchos de los animales. Dice que los animales, lógica, no fueron en su tamaño regular. Se cree que son animales que estaban pequeños, pero ya saludables, ya fuertes, para que cupiera tanto animal en el arca, ¿no? Sin ofender. Para que cupiera tanto, tendría que ser de cierto tamaño. Y había suficiente espacio en el arca. Vino el diluvio. Jesucristo usa ese juicio como ejemplo del juicio que viene. Y Jesucristo usa la actitud de la gente de aquel entonces como ejemplo a la actitud de nosotros el día de hoy ante el anuncio de que un juicio se acerca. Hay una gran similitud, dice Cristo, porque dice que así como en los días de Noé, así va a ser cuando Él regrese. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso quiere decir que la gente recibió un anuncio de un juicio que se acercaba. Sin embargo, ese anuncio no conmovió nada el estilo de vida que llevaban. Siguieron viviendo de la misma forma. Siguieron viviendo de la misma manera. Siguieron haciendo las cosas que antes hacían. No quiere decir que sea malo casarse, no quiere decir que sea malo comer. No es eso lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es de que el gran anuncio de un juicio final no impactó en nada la vida de las personas. Y no sé cómo ha impactado ese anuncio tu vida hasta el día de hoy, de que un juicio se acerca. ¿Sabías que un juicio viene? Amén. ¿Y sabías de que nadie sabe la hora ni el día? Eso quiere decir que puede pasar en cualquier momento. Eso quiere decir que puede dar inicio a ese proceso de juicio quizá el día de hoy. Gracias a Dios no nos agarró en un sofá viendo el mundial. Nos agarró en la iglesia, escuchando su palabra, luchando por esa oportunidad, ¿no? No estoy en contra del fútbol, pero va a ganar Alemania y Argentina va a perder 2-1. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Recuerden que Cristo viene, y eso lo aprendimos desde niños, a juzgar a vivos y muertos. O sea que Cristo viene y agarra parejo. Va a haber un juicio general, un juicio mundial, un juicio universal, un juicio a todo aquel que ha existido. Quiere decir de que habrá resurrección y quiere decir que los que están en vivos todos estaremos delante de aquel trono de juicio, delante de Dios, y tendremos que rendir cuentas de nuestras vidas. Amén. Y no creas de que ay, nos está asustando el pastor. No, esto es parte de la palabra de Dios. Es un aviso, es para que despertemos, ¿no? Entonces la primera realidad que nosotros descubrimos aquí es la realidad de un juicio. Hay un juicio que se acerca. Jesucristo viene a juzgar a vivos y a muertos. Mira que usando Cristo el ejemplo del arca de Noé, ¿cuántos años tardó Noé haciendo el arca? 120 años haciendo el arca, ¿no? Qué bueno que no era pregunta del compendio de teología pastoral, varios lo hubieran sacado mal. 120 años. Mientras él hacía el arca, 120 años estuvo diciendo, hay un juicio que viene. ¿No? Si tú creías que de pronto uno, de tanto oír lo mismo, cambia, gente 120 años oyendo el mismo mensaje y ninguno le dio nueva dirección a su vida. Necesitamos a Cristo para cambiar nuestra vida. El tiempo no cambia a las personas y el tiempo no sana las heridas. Es Cristo el que lo hace. Es el Señor el que lo hace. El tiempo lo único que hace es esconder, alargar el dolor, alargar el proceso, pero Cristo es el que sana y transforma y cambia, ¿no? Entonces esta gente estuvo oyendo un mensaje 120 años y no se arrepintieron de su mal camino.
Nosotros hemos venido escuchando el juicio final más de 2000 años y vemos que la humanidad sigue la misma dirección. Sigue el mismo curso, subir, dejando a Dios a un lado y poniendo antes nuestros deleites, nuestros deseos, nuestros placeres, lo que nos agrada, lo que nosotros creemos que es bueno. Antes de que suene le voy a bajar volumen. Me acordé ahorita que no le había bajado. No. Hebreos 9:27 dice, y mantén tu Biblia ahí en Mateo, yo te voy a leer unos versos extras. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay juicio que viene, no creas de que si nos morimos ya la hicimos, muertos vamos a tener que resucitar y también vamos a tener que rendir cuentas de lo que Dios ha hecho en nuestros días. Romanos 14:4 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo en esta petición a la iglesia de Roma de que no se juzguen unos a otros hace una afirmación, y es de que todos vamos a estar delante del trono de juicio, del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros, y mira que le está hablando a la iglesia, Corintios, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos tenemos que rendir cuentas. Hay un día de juicio. Todos tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos esta semana que pasó. Y Santiago lo pone aún más difícil. Porque Santiago dice que no es pecado solo hacer lo malo, sino que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces, la demanda de Dios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra ética cristiana, es una demanda alta. Leía ayer algo y decía, no te compares con nadie, compárate con Cristo. Él es la medida. Mi hermano, mi hermana no es la medida de santidad. Porque para empezar, no somos perfectos. No puedo yo tratar de imitar a alguien que es imperfecto, que también voy a llegar a sus imperfecciones. Vamos a imitar al que es perfecto, que es Cristo. Amén. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, por si no creías, grandes y pequeños. ¿A quiénes vio Juan, que es el que escribe Apocalipsis? A los muertos. Y dice que habían grandes y pequeños. Y todos donde estaban, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un juicio. Y cuando muramos, si Cristo no ha venido, vamos a resucitar y también estaremos delante de un trono de justicia, rindiendo cuentas de nuestra vida. Amén. No sé si esto te emociona, a mí me emociona. A mí me emociona porque es el final de la predicación, ¿no? A ti no te emociona porque vamos a la mitad. Pero lo que quiero que tengamos en nuestro corazón es la certeza, la seguridad de que hay un juicio. En la vida, mi hermano, cuando la vida se acaba, no se acaba todo. Al contrario, empieza nuestra verdadera vida. Alguien decía, cuando la llamita de la vela se apaga porque alguien murió, es porque se encendió la luz. Y otro decía, es porque amaneció, por eso apagamos la velita de la vida. Mis hermanos, cuando nosotros muramos, ahí no se acaba todo en la tumba, no se acaba todo en 2-3 pies bajo tierra. Ahí no termina todo. Hay una vida después de la muerte. Tanto así que Dios, Jesucristo, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, decía, Dios es Dios de vivos, dando a entender
de que la muerte no detiene nuestra existencia. Existimos en otra forma, pero vamos a resucitar, dijo Jesucristo, y Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo íbamos a resucitar, resucitando Él. Así como Él es, dice Pablo, así seremos nosotros también. Así Cristo resucitó y tuvo su cuerpo y enseñó los agujeritos y enseñó las llagas y enseñó el costado dañado. Ese cuerpo físico resucitó transformado, lógicamente ya no se enferma, ya no hay llanto, ya no hay dolor, dice la palabra de Dios en aquel gran día. Pero vamos a resucitar porque somos nosotros un ser íntegro a espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a tener que existir así por siempre. Pasamos un lapso cuando morimos donde nuestro cuerpo se hace polvo y el resto de nosotros, aquello que no vemos, pasa a otro lugar, pero llega el momento donde eso se vuelve a juntar, y cuando eso se vuelva a juntar es donde vamos a ser enjuiciados. La Escritura dice que ese juicio será unos para gloria y otros serán para vergüenza. Dependiendo, dice Pablo, en lo que hemos leído, y Juan y el escritor de Hebreos nos han dicho de que tenemos que comparecer ante el trono de Cristo y seremos juzgados según nuestras obras. Verso 40 ahí en Mateo 24, el evangelio que estábamos leyendo como base. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de este momento en que Cristo regrese, que va a ser el inicio y va a arrancar con este asunto de juicios y resurrecciones que vamos a estar aclarando en estos domingos que vienen. No te pierdas los domingos que vienen, van a estar muy informativos. Quizás son temas que no hayas escuchado antes. Vamos a estar descubriendo en la palabra de Dios el plan perfecto que Cristo y el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay un plan en la historia de la humanidad y ese plan tiene un desenlace final. Son como las telenovelas de Univisión, que termina todo bonito, ¿no? O las películas de Walt Disney, donde termina todo bonito. El plan de Dios también termina bonito, donde los buenos ganan y los malos pierden, como Argentina y Alemania. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quién sabe? Dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Lo que Cristo está refiriéndose con esa frase no quiere decir de que la mitad de la humanidad se va con el Señor y la mitad de la humanidad se queda. No está dándonos una estadística. Nos está diciendo, o nos está dando un ejemplo de la actitud de la humanidad ante tal anuncio. ¿Cómo es nuestra actitud hoy que estamos vivos ante el conocimiento de que hay un juicio que se acerca? El que es tomado es aquel que estuvo llenando los requisitos de Dios. El que es dejado es aquel que no llenó los requisitos que Dios ponía. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Es triste de que a veces cuando tú le preguntas a alguien, y es una frase que se ha usado mucho en evangelismo, una frase que nace en los asilos cuando la gente está a punto de morir. Por eso tenía sentido esa frase de: si hoy murieras, ¿para dónde te vas? ¿No? ¿Para el cielo o para el infierno? Y todos, mis hermanos, nos vamos para el cielo, en nuestra respuesta, ¿no? Si a ti te preguntaran el día de hoy, estoy seguro que te irías al cielo porque tienes a Cristo. Pero cuando le preguntamos a alguien que no conoce a Dios, que no ha entrado en este pacto con Cristo, pacto que Él vino a hacer con su sangre, y tú le preguntas, ¿a dónde te irías? Estoy seguro que te respondería: yo me voy para el cielo porque soy una buena persona. Entonces nosotros ponemos el estándar de bueno y malo. Sin embargo, en el juicio no es nuestro estándar el que juzga, es Dios. Es lo que Dios dijo que era bueno y lo que Dios dijo que era malo, porque Él es el juez. Yo puedo llegar con mi alegato de: no, yo era buena persona, yo ayudaba a los vecinos, yo hacía aquí, yo hacía allá. Pero si a Dios eso no está entre la lista de bueno,
de nada sirve lo que yo crea. Por eso debe estar mi mente llena de lo que Dios dice, para que así lo que yo crea vaya de acuerdo con lo que Dios dice. Y entonces mi vida va a ser manejada de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante aprender más de la palabra de Dios. Un domingo acá, 1 horita, mi hermano, no es suficiente para conocer toda la voluntad de Dios. Esto debe ser tu alimento diario. Si nuestro espíritu se alimenta con la palabra de Dios, ¿cuántas veces le hemos dado de comer a ese espíritu en esta semana? Seguramente lo tenemos a dieta. Posiblemente nuestro espíritu está todo raquítico, todo débil, no hay fuerza, y cuando viene la crisis, no tiene fuerza para mantenerse. No tiene fortaleza para estar firme. ¿Por qué? Porque no ha estado alimentado nuestro espíritu. Ese ser interior. Pero cuando tú lo alimentas, dijo Jesucristo, viene la tormenta y la casa permanece. Porque está firme. Pero ¿cómo es de que íbamos a estar firmes? Cristo dijo, si oyes lo que digo y lo pones por obra. Pero si no oímos y ahora leemos lo que Él dijo, ¿cómo rayos va a estar firme nuestra casa sobre la roca? 1 hora cada domingo no es suficiente para que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos. Es necesario alimento diario. ¿Cuántas veces comes todo el día? 2, ¿no? Los ricos 3. Se rió ahí Leti. ¿Cuántas come usted, Leti? Ah, pues lo dijo así como me sonó a 3 o 4. Sí, ¿va? 2, pero de este tamaño, ¿verdad? No, no es verdad, ¿no? Pero todos los días comemos. Nuestro espíritu es igual, necesita el alimento de la palabra de Dios. Para que estemos fuertes. Para que cuando este momento llega no nos agarre dormidos, dice Pablo, ¿no? Entonces, en esta idea de que Jesucristo nos está dando acerca de una es tomada, la otra es dejada, uno se queda, el otro se va, está hablando de cómo es la humanidad. No todos están con el oído abierto o dispuesto a escuchar y con la voluntad puesta para transformar sus acciones. Decimos nosotros y seguimos nuestra voluntad y hacemos a un lado la voluntad de Dios. Hay un promedio de personas en la Biblia que se queda y hay otro grupo que se va. Entonces, ese anuncio de Jesucristo o esa pequeña, no sé si parábola o cómo llamarle, lo que dice 40-41, lo que nos está hablando es acerca de estos dos grupos de personas que hoy están. El grupo que escucha la palabra de Dios y se somete a la voluntad de Dios, y el otro grupo que ni escucha la palabra de Dios, o si la escucha no se somete a la voluntad de Dios. Entonces hay 2 grupos, y esos 2 grupos van a ser juzgados, dependiendo, decían los pasajes bíblicos anteriores, dependiendo de sus obras. Están los preparados y los que no se preparan. Si tú sigues leyendo ahí en capítulo 24 en adelante, te vas a encontrar con la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas y habían 5 insensatas. Viene la misma idea, el mismo sentido. Hay un grupo preparado y hay un grupo que no se prepara. Llegaron las bodas, la puerta se cerró y el grupo que no se preparó se quedó afuera. El grupo que estaba preparado entró a la fiesta. Acá hay uno que se va, otro que se queda, 2 que están en el molino, uno se va y uno se queda. La misma historia. Hay un grupo que se preparó y hay un grupo que dijo, no va a pasar. Hay un grupo de personas que tú les hablas de un juicio final y dicen, no creo que pase hoy. Si en tu mente está de que, no creo que suceda hoy, o no creo que suceda esta semana, posiblemente tu mente se inclina hacia ese punto donde el Señor todavía no viene. Sin embargo, la Escritura nos dijo que es una llegada inminente. Por eso nos manda a estar alertas y despiertos.
Entonces, nuestra mente, de acuerdo a la palabra de Dios, en este asunto de la venida de Cristo, tiene que estar, posiblemente venga hoy. Existe la gran posibilidad de que hoy el Señor venga por nosotros. Eso es lo que Cristo quiere que tú y yo tengamos en la mente. Porque esa frasecita sembrada en nuestra mente nos va a hacer pensar 2 o 3 veces las decisiones que vamos a tomar. Nos va a hacer pensar más detalladamente las palabras que vamos a decir. Nos va a hacer pensar más detalladamente los planes que tenemos para el futuro. La conducta de padres hacia los hijos. La conducta de los hijos hacia los padres, la conducta del empleado hacia el empleador, la conducta del empleador hacia el trabajo, hacia el empleado, perdón. Nuestra relación con el prójimo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, todo se modifica si en nuestra mente está de que Cristo puede venir hoy. Lo que pasó en los días de Noé, nada se modificó en la mente de ellos, siguieron llevando una vida normal. Y cuando llegó el diluvio, dice que se dieron cuenta de que era verdad. Dijeron, ¡ay! Era verdad. Demasiado tarde. Se cierra la puerta de la gracia también. Se cierra en la oportunidad. Entonces la Escritura dice, busca a Dios hoy mientras está cercano. Porque llega el momento en que quizá no esté tan cerca. El verso 42 dice, velad pues, dice el mensaje del Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto. Y ahora nos da otro ejemplo. Otro ejemplo dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora viene el anuncio de Cristo de que esta llegada va a ser de una forma inminente, no cuando nadie lo espera. Cuando alguien va y roba tu casa, es porque y llegaste tú del trabajo a tu casa y abriste y ¡ay! Me asaltaron, me vinieron a robar. Fue en un momento que ni te lo esperabas, ni te imaginabas que iba a suceder. Esa es la idea que Cristo pone de que cuando Él venga, ni siquiera nos vamos a imaginar de que iba a venir. Va a ser un momento inminente. Va a entrar de repente. Por eso dice, como no sabemos a qué hora viene, vamos a velar. No quiere decir que vas a estar en vela las 24 horas. No quiere decir que vamos a estar despiertos las 24 horas, sino por mi culpa, por mi gran culpa. No, no se trata de eso. Cristo lo explica en el pasaje que viene. Tenemos que velar, tenemos que estar alertas, porque esa llegada es repentina. Entonces, ¿qué es velar? Verso 45, ¿qué es pues? ¿Quién es pues? Dice el siervo fiel y prudente, al cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces Jesucristo da un ejemplo. ¿Cómo es esta idea de estar velando? Entonces Jesucristo dice, imagínate un señor que se va de su casa y dejó a alguien responsable de la casa. Es el mayordomo de la casa y le está diciendo, asegúrate de que todo aquí esté funcionando bien. Asegúrate de cumplir con tu trabajo. Asegúrate de hacer lo que te estoy mandando. Entonces el Señor se va. Y de ahí Cristo dice, bienaventurado es este hombre si cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que le dijo que hiciera. ¿Cómo es estar velando? Estar velando es estar haciendo aquello que Cristo te pidió que hicieras. Estar velando es estar haciendo y estar viviendo la vida que Cristo te pidió que vivieras. Mateo 5, 6 y 7. Hay una gran lista de cosas que tú y yo debemos hacer. Perdonar, una de ellas. Entonces diría el Señor, bienaventurado cuando el Señor venga si te encuentra a ti sin ninguna raíz de amargura en tu corazón.
Si en tu corazón has perdonado, si en tu corazón has amado a tu enemigo, si en tu corazón has hecho justicia, si has caminado lo más recto que has podido, si no te has dejado dominar por tus emociones, sino que has usado más tu razón para ver qué es lo que Dios dice ante esta situación. Si comenzamos nosotros a vivir la palabra de Dios, eso es lo que quiere decir estar velando. Es estar cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces Él diría, bienaventurado cuando el Señor venga y te encuentre haciendo su voluntad. Y yo creo que tú y yo sabemos en la situación que estamos cuál es la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en medio de esta situación o circunstancia? ¿Qué es lo que Dios pide? A eso se está refiriendo Él cuando dice, cuando Él venga, espera que todos. Por eso es de que todos tenemos que rendirle cuentas a Dios.